Hola chicos y chicas de cuarto. Bueno, ya llegamos a la clase 5 y en esta clase vamos a seguir trabajando con los radicales y esta vez vamos a ver extracción de factores de un radical. Vamos a ver qué es y para qué nos sirve. Empecemos con una pregunta. ¿Nosotros podemos resolver la siguiente suma, que es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 8? Para responder esta pregunta tenemos que recordar qué característica tenían que tener dos radicales para ser sumados. La respuesta es que sean semejantes, es decir, que tengan mismo índice y mismo radicando, que no es lo que sucede acá, porque acá tengo ambas son raíces cuadradas, mismo índice, pero no el radicando, uno es 2 y el otro es 8. Entonces, para resolver cuestiones de este tipo, por ejemplo, nos va a servir la extracción de factores. Bueno, empecemos a ver qué es esto. La extracción de factores la utilizamos cuando hay factores que pueden ser extraídos de adentro del radical, ¿sí? Es decir, que lo podemos poner afuera. Para reescribir estos radicales mediante la extracción de factores vamos a utilizar las propiedades de la potenciación y de la radicación que veremos a continuación. De la potenciación vamos a usar productos de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, y propiedades de la radicación vamos a utilizar distributiva respecto a la multiplicación, distributiva respecto a la división y eliminación del radical. Vamos a ver que las propiedades las vamos a poder usar, como por ejemplo acá, que tenemos 4 al cuadrado por 4 al cubo, que nos queda 4 a la 5 ya que sumamos los exponentes, o podemos tener 4 a la 5 y reescribirlo como 4 al cuadrado por 4 al cubo. ¿Cómo vamos a hacer la extracción de factores? La vamos a hacer siguiendo los siguientes pasos. En líneas generales son estos 4 pasos que se siguen, pero dependiendo del ejercicio puede ser que alguna propiedad no la tengamos que utilizar o que utilicemos alguna propiedad más, ¿sí? Pero en líneas generales es más o menos, este procedimiento que vamos a ver en los ejemplos a continuación. Primer ejemplo, extraer factores de raíz cuadrada de 8. Vamos a hacer el primero de esos pasos que están enumerados, ¿sí? Que es factorizar los números del radicando, en caso de ser necesario, reescribir el radical. Lo vamos a factorizar de esta forma, que ustedes usan seguramente en sexto de primaria, primero de secundario, para el MCM y DCM. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es dividirlo por el menor número posible, distinto de 1. ¿Sí? Hago 8 dividido 2, me da 4. Al 4 lo puedo dividir por 2 también. Me da 2. Al 2 lo puedo dividir por 2 y me da 1. Entonces yo al 8 lo puedo escribir como 2. ¿Y por qué al cubo? Porque el 2 aparece 3 veces en la factorización. Entonces esta potencia simboliza la cantidad de veces que aparece este factor. Entonces, como 8 es igual a 2 al cubo, yo al radical lo puedo reescribir como raíz de 2 al cubo. Vamos ahora a ver el segundo paso. Utilizo producto de potencias de igual base para que el exponente del radicando sea igual al índice del radical. ¿Qué quiero decir? Que acá el índice es 2, porque es una raíz cuadrada. Entonces yo también quiero que el exponente del radicando, ¿sí? De este 2 al cubo, quiero que este exponente también sea un 2 para poderlo eliminar, ¿sí? Para poder tachar la potencia con la raíz. Entonces, yo al 2 al cubo, por producto de potencia igual base, lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 2 a la 1. ¿Bien? Ya que si yo sumo los exponentes, me da 3. Acá, me da este 3. Tercero, utilizo la propiedad distributiva de la radicación respecto a la división. Es decir, yo acá puedo distribuir la raíz y que me quede raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 a la 1, que es lo mismo que escribir que 2. Cuarto, y en este caso último paso, aplicamos la propiedad eliminación del radical. ¿Sí? Fíjense que ahí en el último paso lo que vamos a hacer es eliminar el radical porque lo vamos a simplificar con la potencia, entonces me queda el resultado 2 raíz de 2. ¿Sí? Este 2 viene de lo que resulta acá de aplicar la propiedad de eliminación del radical. Entonces podemos decir que raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Bien, y si volvemos al ejemplo inicial, que nosotros teníamos raíz de 2 más raíz de 8, nosotros a raíz de 8 lo podemos reescribir como 2 raíz de 2, por lo tanto nos queda raíz de 2 más 2 raíz de 2. Y ahí sí lo vamos a poder resolver. A ver, un segundo ejemplo. Vamos a extraer factores del radical raíz cuadrada de 180.
Primer paso, igual al ejemplo anterior, factorizamos los números del radicando, que en este caso es 180, para reescribir el radical. Acá, como vemos, en la factorización aparece el 2 dos veces, entonces 2 al cuadrado, el 3 aparece dos veces, entonces 3 al cuadrado, y el 5 aparece una vez, entonces ponemos 5, que es equivalente a poner 5 elevado a la 1. Entonces la raíz cuadrada de 180 lo puedo reescribir como raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Este ejemplo lo que va a diferir del ejemplo anterior es que no voy a tener que utilizar producto de potencias de igual base. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo los dos exponentes igual al índice, ya que esto es una raíz cuadrada y acá tengo un 2, y acá tengo un 1 que es menor. Cuando el exponente es menor, no puedo utilizar producto de potencias de igual base. Solo lo hago cuando el exponente es mayor al índice. Entonces, segundo, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación. Si comparamos con el ejemplo anterior, este era el tercer paso en vez del segundo. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es distribuir la raíz, ¿sí?, entre cada uno de los factores. Tercer paso, aplico la propiedad de eliminación del radical. ¿Sí? Fíjense que ahí se va a eliminar el radical con las potencias. Entonces nos va a quedar, en el primero de los factores nos va a quedar un 2, en el segundo un 3 y por último la raíz de 5. Por lo tanto, si hacemos 2 por 3 nos da 6 y podemos concluir que la raíz cuadrada de 180 es igual a 6 raíz de 5. Si yo quiero verificar esto, ¿de qué forma lo puedo hacer? Puedo poner la calculadora raíz de 180, me va a dar un número irracional, es decir, un número con infinitas cifras decimales no periódicas, y después puedo poner en otro cálculo 6 raíz cuadrada de 5, o sea, 6 raíz de 5, y me tiene que dar el mismo número irracional que me dio al poner raíz cuadrada de 180. Vamos a ver un tercer ejemplo. Acá, este ejemplo lo que difiere de los primeros dos es que tenemos una X. Entonces, vamos a ver que vamos a seguir los mismos pasos. Primero, factorizo los números del radicando, que en este caso es 16. Que el 16 lo puedo reescribir como 2 a la cuarta potencia. Entonces, podemos decir que raíz cúbica de 16 por x a la quinta es lo mismo que raíz cúbica de 2 a la cuarta por x a la quinta. Segundo, utilizo producto de potencias de igual base. Fíjense que acá lo puedo utilizar, ¿por qué? Porque los exponentes son mayores al índice, ¿sí? Entonces lo puedo usar. Entonces, yo el 2 a la cuarta lo puedo reescribir como 2 a la 3 por 2 a la 1. ¿Por qué? Porque 3 más 1 es 4, ¿sí? Volvemos a esto, entonces es correcto. Y acá es 3 más 2, 5, entonces está correcto reescribir esto utilizando productos de potencia igual base. Yo producto de potencia igual base les recuerdo que lo utilizo para que me quede el mismo exponente que índice y por ende poder extraer factores del radical, es decir, aplicar la propiedad de eliminación del radical y que esos factores, o sea el 2 y el x, me queden fuera de la raíz. Tercer paso, utilizamos propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación, es decir, distribuyo la raíz entre cada uno de estos cuatro factores. Y cuarto y último paso, aplicamos la propiedad de eliminación del radical. Ahí está. Entonces me queda un 2 de acá, la raíz cúbica de 2 se mantiene igual, de acá me queda la x y acá se mantiene igual. Entonces, por último, lo que nos queda es reescribirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo, para que me quede más prolija la escritura, puedo escribir 2 por x, ¿sí? Y puedo poner todo lo que tiene raíz como el mismo índice dentro de una misma raíz. Entonces podemos decir que raíz cúbica de 16 por x a la quinta es 2x por raíz cúbica de 2 por x al cuadrado, que es lo que quedó dentro de las raíces. Es decir, agrupé lo que quedó fuera de las raíces por un lado y lo que quedó dentro de raíces por el otro. Y de esta forma reescribimos el radical. Vamos a ver el cuarto y último ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo? Que tengo una fracción, que recordemos que la fracción nos indica que hay una división. Entonces, vamos a hacer obviamente los mismos pasos. Primero factorizo los números del radicando. ¿Sí? 243 nos queda como 3 a la quinta y 64 como 2 a la sexta. Entonces reescribo. ¿Ves? 243 como 3 a la quinta y 64 como 2 a la sexta. Segundo paso. Utilizo producto de potencias de igual base. ¿Para qué? Los exponentes
del radicando sean iguales a los índices, es decir, busco reescribir este 3 a la quinta para que me quede un 4 para poder después hacer eliminación de radical y lo mismo acá. Entonces, fíjense que 3 a la quinta lo escribí como 3 a la cuarta, a la cuarta potencia, perdón, por 3 a la 1, ya que 4 más 1 es 5. Y acá lo mismo. Si hago 4 más 2, 6. O sea, 2 a la cuarta por 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 a la sexta. Tercer paso. Utilizamos propiedad distributiva respecto a la división y a la multiplicación. ¿Por qué la división? Porque primero voy a distribuir la raíz entre numerador y denominador. Y segundo, o sea, respecto a la multiplicación, porque acá fui distribuyendo la raíz y acá abajo también la distribuí. Y cuarto y último paso, propiedad de eliminación del radical. ¿Sí? Fíjense que ahí taché, entonces me va a quedar 3 raíz cuarta de 3 y acá en el denominador 2 raíz cuarta de 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es lo mismo que 4. Entonces, acá en el último paso reescribí el radical, ¿por qué? Porque 3 medios, o sea, 3 sobre 2 lo puedo escribir como 3 medios por, y acá puse como los dos radicandos dentro de la misma raíz, ¿sí? Utilicé también propiedad, o sea, la inversa de la propiedad distributiva. Entonces me queda 3 y 2 al cuadrado, 4. Entonces podemos decir que raíz cuarta de 243 sobre 64 es igual a 3 medios por raíz cuarta de 3 cuartos. Y de esta forma terminamos con los ejemplos de extracción de factores del radical. Recuerden que me pueden escribir todas las veces que necesiten, ¿sí? Van a recibir también junto a la tarea el PDF con estos ejemplos y más ejemplos y un montón de explicaciones, ¿sí? Hecho de la forma como siempre más sencilla posible. Les mando muchos saludos, que tengan una muy muy hermosa semana y espero que pronto nos podamos reencontrar en el Sagrado. Adiós.